Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de webinar el día de hoy y vamos a abordar el tema de los sistemas de impermeabilización para azoteas verdes. Un servidor, Israel Hernández, llevo 7 años trabajando en Curacreto como gerente técnico. Seré el responsable de darles en esta ocasión algunos de los puntos más importantes y detalles relevantes para lo que es la elección de un sistema de impermeabilización para una azotea verde. Curacreto, una empresa que lleva 70 años trabajando con materiales y soluciones para la industria de la construcción. Iniciamos con membranas de curado, desmoldantes, y en estos años el mercado ha ido cambiando, se ha ido transformando. Actualmente manejamos 9 líneas de productos, yendo desde impermeabilizantes, aditivos para concreto, productos industriales, recubrimientos especiales, selladores, materiales complementarios, en fin, un catálogo de más de 500 formulaciones, las cuales ponemos a sus órdenes para cualquier solución en la industria de la construcción, desde la cimentación hasta la losa de azotea. Y entrando al tema, trataremos de darles el día de hoy todo lo que es la secuencia para la elección más adecuada de su sistema de impermeabilización en una azotea verde. No sin antes comentarles que, como ya en sesiones anteriores, la dinámica será la siguiente. Haremos la presentación y al final de ella iremos contestando varias de sus preguntas. Muy bien, pues iniciamos. Les pido que observen estas dos azoteas verdes y ubiquen ciertas diferencias entre ellos. Por ejemplo, la primer imagen que está a su lado izquierdo de su pantalla es una azotea verde la cual llevó un diseño porque se construyó, fue una obra construida, y la de su lado derecho ya era una losa existente, la cual se le dio el cambio para hacer la azotea verde. Entonces, iniciamos con una gran diferencia. La primera se pensó desde su diseño como una azotea verde. La segunda era una losa de azotea normal y en base a los requerimientos del cliente se adaptó a una azotea verde. Ustedes vean los diferentes tipos de vegetación que existen, los diferentes elementos. Por ejemplo, en la de su lado izquierdo encuentran hasta un lago artificial ahí en esa parte. O sea, el diseño estructural fue muy distinto que la de su lado derecho. Entonces, vamos a mostrarles cómo llegar a esta decisión. ¿Qué tipo de sistema para impermeabilización de azotea llega? No sin antes mencionarles algunos puntos relevantes. No se puede dejar al lado lo que es azoteas verdes de una edificación sustentable. Hoy en día las edificaciones sustentables, bueno, pues tienen muchas, sí, dimensiones en el diseño y en el proyecto de edificación, principalmente en las ciudades en donde cada vez más los espacios horizontales son limitados. Bueno, pues el espacio vertical se vuelve una muy buena opción, con jardines en muros, jardines colgantes o con losas de azotea que se convierten en azoteas verdes, yendo desde un pequeño huerto, una hortaliza, ¿sí?, familiar, hasta realmente un diseño muy complejo. Entonces vamos a mostrarles cómo elegir, cómo asesorar a su cliente y qué elementos deben ustedes de preguntar como contratistas antes de ofrecer el sistema. Por ejemplo, ¿qué es una azotea verde? Pues es la vegetación instalada adecuadamente sobre una azotea mediante un proceso de diseño detallado. Y esto es bien importante, proceso de diseño detallado. Para darles algunos datos, ejemplo, en las edificaciones en las ciudades, estas actualmente se encargan de emitir el 38% de los gases de efecto invernadero por su operación, por su uso, por el consumo de energía, principalmente dióxido de carbono. Tienen el 80% de consumo del gas LP que existe. A veces decíamos o pensamos que la industria tiene el mayor consumo de los energéticos para sus procesos de producción. Bueno, en el caso del gas LP, el mayor consumo es en las edificaciones y el 29% del consumo total de la energía. Quiere decir que, ejemplo, en la parte eléctrica, de cada 100 watts que se fabrican o producen por la Comisión Federal de Electricidad, 29 se ocupan en las edificaciones. Y ahí se puede empezar a tener un cambio
colocando una azotea verde. Beneficios de una azotea verde. Se incluyen diversos beneficios de salud, que es lo primero, sociales, ambientales y estéticos, los cuales hacen un ambiente cada vez más confortable, pero sin dejar de lado los beneficios económicos y fiscales que se aplican ya en muchas de las ciudades del mundo cuando se coloca una azotea verde. Les doy un ejemplo. En alguna ocasión, al realizar una asesoría en un edificio de condominio, ese edificio de condominio se proyectó teniendo los dueños de los condominios del nivel superior su azotea verde. Y ahí platicando con ellos, con la junta administrativa, varios de los vecinos comentaron que tenían la azotea verde porque realmente pues no les proporcionaba y ellos tenían la idea ningún beneficio. Cuando les empecé a platicar de los beneficios que proporciona, que muchos de ellos son intangibles. Ejemplo, por cada cierta área en metros cuadrados que tengan de azotea verde, ¿sí? Se dejan, ¿sí?, de emitir dióxido de carbono a la atmósfera y el que existe, su vegetación, lo absorbe y lo transforma, regresando oxígeno. Hoy en día, bueno, pues las ciudades tienen una gran carga de contaminantes porque como cada vez la vegetación es menor, pues entonces tienen la capacidad del lugar de hacer la conversión química, de absorber dióxido de carbono y regresar oxígeno con menor capacidad cada vez. Por eso se vuelve más relevante estos puntos. Y específicamente a dónde va la conversión de dióxido de carbono hacia oxígeno, pues en la salud, porque ¿qué es lo que respiramos? Respiramos el aire ambiente, que debería de traer la mayor parte oxígeno, pero cada vez nuestro aire en ciudades contaminadas como la Ciudad de México, sí, ciudades metropolitanas como Guadalajara, como Monterrey, cada vez el aire está más contaminado. Bueno, tocando este punto, les comento que el marco histórico de las azoteas verdes se va hacia atrás varios siglos. El primer jardín colgante, del cual se tiene un registro documental, también, sí, porque fue catalogada una de las maravillas del mundo antiguo, fueron los jardines colgantes de Babilonia, creados en el siglo 7 y 8 antes de Cristo. En la época el país pionero de azoteas verdes es Alemania, en Europa. Ellos iniciaron desde los años 70 con azoteas verdes. Y hoy en día, sí, bueno, pues nada más como dato histórico, lo que era Babilonia en el continente asiático, hoy es lo que es los territorios del país iraquí, de Irak. Que ustedes cómo pueden ubicar, los que tengan si algún dato geográfico de allá, pues es una zona desértica. Por eso es que cuando llegaban a Babilonia y veían esos jardines, sí, tan exuberantes, pues todo el mundo se maravillaba de que después de atravesar o hacer recorridos kilómetros en el desierto, llegaban y se encontraban un gran oasis, y un gran oasis de forma vertical, no horizontal. Bueno, nada más como dato también, la impermeabilización ahí en esas, sí, jardineras se realizó con asfalto. O sea, el impermeabilizante más antiguo utilizado en nuestro planeta es el bitumen asfáltico. En la época actual, alrededor del 40% de las ciudades europeas se ofrecen algún tipo de incentivo para la instalación de azoteas verdes en sus edificaciones. Y esto es bastante relevante, ya que al final del día, el tener una azotea verde implica un costo de mantenimiento. Y si tú tienes incentivos, principalmente en el pago de impuestos prediales, bueno, pues estos sí generan gastos. Y si tienes estos incentivos, el mantenimiento pues se amortiza en gran parte o en menor parte, pero el chiste es que se amortiza, ¿sí?, en el costo de mantenimiento que te requiere esto. Alemania cuenta con más de 15 millones de metros cuadrados de azoteas verdes. Como les digo, es país pionero. Ahí se iniciaron desde los años 70 la colocación de estos elementos. En Asia, un país representante en el continente es Japón. La ciudad de Tokio incluyó como requisito que todo edificio con un área mayor a 1000 metros cuadrados sobre el suelo tendrá que contar con 20% del total de esa área, o sea, 200 metros cuadrados, con azotea verde, como requisito para la construcción. Ya no era una opción, ya no era opcional, sino era un requisito. Cualquier edificación
que tenga más de 1000 metros cuadrados tendrá que tener el 20% de su área. Les doy un ejemplo en la certificación LEED para que te consideren créditos al colocar una azotea verde. Se tiene como dato que debes de tener el 30% de tu superficie como una superficie verde para que te empiecen a otorgar datos, porque se sabe que al tener 30% empiezas a tener conversión de gases efecto invernadero, absorbes dióxido de carbono y les regresas oxígeno. En México, ¿cuál es la historia de las azoteas verdes? Este inició en el año de 1999. Como ven, no tenemos mucho tiempo, ¿sí?, trabajando esto, cuando en otros lugares lleva, ¿sí?, desde los años 60, aquí empezó a finales de los 90, principios de los 2000, o sea, poco más de 20 años. El Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, del cual se muestra la fotografía arriba, tiene un sistema, ¿sí?, de azotea verde, también conocido con el anglicismo roof garden. Ok, esta azotea verde tiene un tipo de vegetación, también obsérvenla, similar de las fotografías que les inicié, que al inicio comparamos, similar a la del lado derecho, ¿sí?, en donde se ve parte de la superficie con una piedra drenante llamada tezontle de color rojo. Y el Hospital Belisario Domínguez, ¿sí?, en el 2010 también hizo su azotea verde. Esta para tener un área en la cual pudieran caminar y tener esparcimiento del estrés del uso hospitalario, médicos, enfermeras y personal que laboraba ahí, ya que, bueno, pues es un hospital que normalmente tiene una ocupación muy, muy alta, cercana casi siempre, arriba del 80-85%. Entonces, pues los doctores, sí, las enfermeras, el personal médico podía salir y tener un momento de esparcimiento ahí con seguridad sin tener que salir de las instalaciones. La fotografía que se ve en la parte inferior. Pero tenemos un ejemplo muy, muy importante en nuestro país de una azotea verde, y es el edificio sede de Infonavit en la Ciudad de México, también conocido como el edificio de Barranca del Muerto, porque se encuentra ubicado en la colonia de ese mismo nombre. De las azoteas verdes más grandes del continente americano, está entre las número 1, 2 y 3, es de ellas, con más de 5,000 metros cuadrados de superficie y más de 2,000 metros cuadrados de vegetación. Dos tipos de naturación, extensiva y semi-intensiva. Lleva una carga muerta promedio que soporta la estructura de 400 a 500 toneladas promedio cuando llueve y se satura de agua, solo de la zona de vegetación. Lleva visitas guiadas, ustedes la pueden visitar para estudiantes y público en general. Les recomiendo que la visiten, yo ya la he visitado varias veces y te deja, sí, ideas muy claras de qué hacer, qué se puede hacer en el espacio que tú tengas o en el espacio que quieras proyectar cuando va a ser una edificación nueva. Y tocando estos puntos, fíjense que aquí la importancia del diseño. ¿Por qué se pudo colocar esta edificación verde? Bueno, pues como saben, México fue en el año 2010, ¿sí?, sede de lo que fue la Convención de Azoteas Verdes a nivel mundial. Y de hecho en ese año fue cuando se instaló la azotea verde del Infonavit. Y se pudo realizar, ¿sí?, no nada más como un capricho de, pónganle una azotea verde. Esa losa tenía una gran resistencia estructural, ya que esa edificación fue proyectada para tener un piso más, el cual en su momento no se realizó, y cuando se dio la oportunidad se dieron cuenta de que tenía la resistencia adecuada para soportar ese gran peso. En alguna ocasión me tocó escuchar a un ingeniero civil muy destacado en México, que ya en paz descanse, no se encuentra con nosotros, el ingeniero civil Leonardo Siebert, el cual fue el encargado de la construcción de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México. Y dijo una frase que me ha quedado grabada desde que yo lo escuché por ahí de los años inicios de los 2000, 2002, 2003, si no mal recuerdo. Y él comentaba en ese entonces que desafortunadamente en nuestro país, del costo total de un proyecto, cada vez se destinaba menos a lo que es el proyecto y el diseño. Él decía en esa ocasión
que del total del costo de la edificación del proyecto se destinaba el 3% promedio al diseño, el 3%. Y comentaba que en países europeos, en Estados Unidos, Canadá, se ocupa del 100% del costo del proyecto, mínimo el 8% y hasta el 12% en promedio. Muy distinto el porcentaje de capital utilizado. Y por eso en muchas ocasiones, bueno, pues los diseños no pueden continuar. Y porque él mencionaba que cuando él inició a ejercer su carrera en los años 50, bueno, pues se utilizaba este porcentaje en México, pero que cada vez se empezó a dar menos relevancia en el diseño y en el proyecto. La concepción de una azotea verde en una edificación nueva empieza desde el diseño y el proyecto, desde el planteamiento estructural, desde qué quiero poner, qué quiero colocar, qué beneficios quiero otorgar. Entonces, muy importante que desde el diseño se plantean las bases para la edificación y dentro de esos elementos, uno que puede ser muy importante es una azotea verde. Los aspectos técnicos que vamos a ver en esta presentación son básicamente 4. La instalación debe considerar el material de impermeabilización, el que sea el adecuado, la estructura e instalación de esta, el tipo de vegetación, el drenaje que vamos a tener, el drenante, la forma de la cual el agua tanto de riego para ese sistema de vegetación como el agua pluvial que llega a saturar las zonas de vegetación debe de desalojarse de la forma más rápida posible para que la carga pasiva o muerta no se eleve y quede de forma ¿sí? transitoria, no estacional. Existen diversas propuestas para el funcionamiento de un techo verde. La propuesta de Curacreto sobre este aspecto considera no solo la normatividad vigente, sino que es un punto de inflexión hacia espacios habitables de mayor confort, pero sobre todo amigables con el medio ambiente. Les hago una recomendación. Hay ¿sí? una norma mexicana que es la NMX 164 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Repito, NMX 164 que habla de edificaciones sustentables y todos sus lineamientos. Y ahí van a encontrar el apartado ¿sí? de azoteas verdes. Revísenlo, por favor. Continuando, revisión estructural. ¿Qué dimensiones tiene la losa? Materiales de concreto. Deben de ser de resistencia estructural. Y recuerden, en webinars pasados comentábamos que la resistencia estructural inicia desde 175 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia del concreto, ahí ya se considera un concreto estructural, hasta 250 kilogramos, o puede ser más, pero el rango está entre 175 a 250. Así debe ser el concreto para que resista un sistema de vegetación natural sobre su superficie. El análisis de las cargas muertas y vivas es también muy importante. Y en esta siguiente tabla lo van a observar. El acero de refuerzo, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es el diseño de la estructura. Para esto yo les recomiendo pues, que vean algunas informaciones, principalmente ubicadas en nuestro país, ¿sí? Con entidades que se dedican específicamente al estudio de las estructuras. Una de ellas es la Sociedad Mexicana de Infraestructura, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, correcto. Esta se dedica a todo lo que es el estudio estructural de las edificaciones o de las modificaciones en edificaciones. Revisen también esa parte. Y aquí tenemos vegetación. Existen 3 tipos de vegetación en una azotea verde que se pueden colocar. O una de ellas nada más, o combinadas 2 de ellas, o las 3 en el mismo, o una de ellas, como les comento. La naturación es extensiva, semi-intensiva e intensiva. Y vamos a ver en esta tabla la diferencia del peso. Si no tiene naturación, pues la losa tiene un peso extra de 0 kilogramos por metro cuadrado. Específicamente, el peso es de la estructura, el acero de refuerzo y el concreto que tiene ahí. Pero si tuviera una naturación llamada extensiva, va a tener un promedio de 140 kilogramos por metro cuadrado de peso. Cabe señalar que este peso ya es saturado con agua por cada metro cuadrado. Entonces, imagínense ustedes que ponen una azotea verde con un tipo de naturación extensiva de 100 metros cuadrados.
¿Qué quiere decir? Que cuando esté totalmente saturada, ¿sí?, con agua, va a poder tener el peso de 100 metros cuadrados por 140 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Cuánto nos da? Un gran peso, ¿verdad? Cuando se tiene una naturación semiextensiva, puede llegar a tener hasta 250 kilogramos por metro cuadrado. Vean, aumenta prácticamente un 80% del peso de una naturación extensiva. Y una naturación intensiva, hasta 400 kilogramos por cada metro cuadrado ya saturado de agua. Vean el espesor en centímetros que tiene esa losa. El espesor de concreto, no de la naturación. Si consideramos que una losa de 14 centímetros de espesor de concreto estructural de entre 175 a 250 tiene un peso por metro cuadrado a 10 centímetros de 200 kilos, a 14 centímetros tiene un promedio de 250 kilos, más los 140 de naturación extensiva, nos hacen prácticamente 400 kilos de peso, por lo cual el diseño de la estructura tendrá que ser adecuado a resistir ese peso total de 400 kilos. Y así nos vamos, y hagan las sumas y las operaciones y verán que puede llegar a tener más de media tonelada de peso cuando llevan una naturación intensiva. Ahí está el tipo de varilla que se utiliza. Y vean aquí el dato de la última columna, separación en centímetros del acero de refuerzo que debe tener. Sin naturación, 25 centímetros. Con naturación extensiva y semi-intensiva, también 25 centímetros. Pero con naturación intensiva, 20 centímetros solamente de separación. ¿Qué quiere decir? Que tiene más acero de refuerzo por el gran peso que debe de soportar. Y aquí pongo de forma tal cual el dato que viene en la norma ambiental del Distrito Federal 013 de Recursos Naturales en su última edición del 2017, que dice: el desalojo de las aguas de la superficie de los sistemas de naturación se logra a través de un sistema drenante con buena pendiente, con los sumideros y las bajadas de agua o desagües adecuados. Estos elementos, sí, pueden desalojar el total del agua excedente de la superficie, evitando su acumulación sobre la misma. Los sumideros deberán contar con un dispositivo rejilla tipo domo, alcachofa, etcétera, que permita retener los elementos líquidos, pero que permite el desalojo de las aguas pluviales, de los excesos, ¿sí?, de saturación de agua, sin obturar las bajadas, en un punto visible y de fácil acceso para realizar inspecciones y mantenimientos de funcionamiento. El desalojo de agua es importantísimo. Y aquí observemos, viene el dibujo, el cual viene en la norma, y aquí lo vamos a poner un poco más, sí, en perspectiva. Vamos a señalar lo que es su sistema de impermeabilización, el tratamiento de la bajada pluvial. Vean, se hace lo que es, sí, la cometida, de tal forma que sea de fácil acceso el sistema de impermeabilización, que entre para cubrir perfectamente el enlace entre tubería y losa de concreto, y que no exista ahí, por los movimientos que vaya a tener durante su operación ese edificio, alguna abertura. Se sellan previamente y después se colocan los refuerzos. Como pueden ver, aquí el sistema está hasta triple de impermeabilización. Después está su capa de la lámina de cono truncado drenante, y tiene el geotextil, que es esta línea que se ve, y llega el geotextil a tener contacto con lo que es la bajada pluvial o la rejilla de bajada pluvial, en este caso en forma de alcachofa, o puede ser en forma de cúpula, o puede ser en forma de un cárcamo. Pero no llega a la tierra. Si observan, la tierra no llega en contacto con lo que es la cúpula o la alcachofa, sino tiene material drenante, que puede ser grava, piedra bola o tesontle. Aquí tiene por lo menos, sí, de 10 a 15 centímetros, que hacen una especie de barrera para evitar que un desplazamiento de tierra llegue a taponear el filtro y el agua fluya de forma correcta. Platicándoles un caso, hace unos 4 años, sí, al asesorar a una empresa, hizo su laboratorio y edificio de investigación y desarrollo. Entonces nos llamaron para dar la asesoría, y en esa azotea verde, de entrada a 600 metros cuadrados, me encontré solamente con 2 bajadas pluviales de 4 pulgadas. O sea, una por cada 300 metros. Y lo primero que les comenté
a las personas que nos recibieron, los encargados, intendentes, residentes de la construcción, oye, ¿por qué nada más tiene 2 bajadas? Porque son las que necesita, fue la respuesta del ingeniero. Y dije, no, por lo menos debe ser una bajada de agua pluvial en losas de azotea por cada 50 a 100 metros cuadrados. Y tú aquí tienes una por cada 300. Tienes que modificar el número de bajadas pluviales si quieres poner un diseño de azotea verde. Por lo menos una por cada 50 metros cuadrados te recomendaría. Mi recomendación, chécalo con tu estructurista. ¿Qué peso resiste tu losa? Porque por la vegetación que quieres colocar vas a tener un incremento de 150 a 200 kilos. En fin, les di los elementos. Al final el resultado fue que no colocaron ninguna azotea verde. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque no se diseñó, no se concibió el proyecto con una azotea verde. Se quiso adaptar posteriormente y ya no fue posible. Tipo de vegetación, naturación extensiva. La naturación extensiva es cuando tú colocas sobre la base un promedio de tierra vegetal para que se den ese tipo de vegetación desde 3 hasta 15 centímetros de altura. No es necesario suministrar muchos nutrientes ni gran cantidad de agua. Se colocan, ¿sí?, vegetación la cual se dé con las condiciones ambientales que existan en la región, en el sitio, por lo que debe de tener una buena capacidad de retención de agua ese sistema o esa planta. Específicamente van a notar plantas como cactus, plantas que tienen bastante retención de agua, que necesitan un riego de agua pues muy esporádico, tal vez cada semana, cada 15 días, pasto, algunas hierbas como es esta losa que observan, que aunque es una azotea verde, pero la mayor parte, ¿sí?, de esta azotea verde son áreas de, ¿sí?, tezontle, de piedra, ¿sí?, ligera, que sirven como drenante. Y solo algunos detalles colocan pasto y hierbas o alguna pequeña planta de ornato. Entonces, esta es una naturación extensiva, la cual no va a tener una altura de vegetación, de tierra vegetal, mayor a 15 centímetros, la cual el crecimiento de sus hierbas no rebasan los 30 centímetros de altura. Y la necesidad de agua, de riego y nutrientes es bastante baja, casi nula. Ahora veamos una naturación semi-intensiva. Ya aquí se combinan, ¿sí?, especies de vegetación como pastos, arbustos, los cuales depende directamente del nivel de mantenimiento que se brinde a la vegetación, la selección de estos, además de tener un nivel de la vegetación intermedio. Ya aquí empiezan a tener hasta 40, de 40 hasta 1,5 metros de altura, estas plantas, arbustos. Sí requieren desde luego de un mantenimiento más constante, de un riego de agua de forma periódica, programado, por lo menos 30 centímetros de tierra. Y como ustedes recordarán en la tabla, hablábamos de un promedio de 250 kilogramos por metro cuadrado de peso. Ok, y la naturación intensiva, ¿qué es? Cuando tú ya colocas árboles endémicos del lugar o de otra zona y les vas a dar los cuidados y mantenimientos y pueden llegar a crecer hasta 4 metros de altura estos árboles. Con lo cual en ese punto en donde se coloque ese árbol plantado, necesitará un promedio de mínimo de 60 centímetros de tierra vegetal, mínimo 60 centímetros. Y el peso por metro cuadrado en ese punto específico puede rebasar hasta los 400 kilogramos o media tonelada de peso puntual, por lo cual se tendrá que diseñar ahí, ¿sí?, una estructura que tenga esa resistencia puntual a esa carga y se distribuye en el total de la superficie. Como ustedes pueden ver, bueno, pues ya se tienen tanto césped, pasto, plantas de ornato y árboles endémicos del lugar, ubicados en alguna zona. Y esto me hace recordar algunas obras que ahorita les mencionaremos y que vienen en las fotografías. También el tipo de naturación intensiva debe tener una buena raíz y tallo para evitar el desprendimiento de la capa del sustrato. Esto en épocas de viento fuerte. Por eso es que esas raíces normalmente crecen en forma descendente, hacia abajo, y se plantan en el mayor espesor
llegando a tocar ¿qué? Los sistemas impermeables. Y por eso es necesario que el sistema impermeable cuente con una protección a el ataque de esa raíz para evitar que esta raíz lo perfore, rompa, llegue a la losa base y por ahí comiencen las filtraciones de humedad. La vegetación debe ser capaz de resistir los cambios de temperatura y la resistencia a radiaciones solares extremas, ya que normalmente esto se coloca en espacios al aire libre, como se puede observar en las fotografías. Veamos la diferencia de algunos de los puntos a considerar durante la operación de esa azotea verde. Cuando tiene una naturación extensiva, el mantenimiento es relativamente bajo. El riego de agua es muy poco el que se necesita. La vegetación son pastos y hierbas. El peso saturado con agua puede ser desde los 100 hasta los 200 kilogramos. El uso es una capa de protección acústica y térmica. ¿Qué quiere decir? Que esa azotea verde no se va a utilizar para que las personas anden circulando sobre ella. Simplemente es un aspecto estético de la edificación, en donde dará un toque, ¿sí?, arquitectónico, un toque, ¿sí?, naturista, ese espacio verde. Y provocará por el tipo de sistema que se coloca y la tierra vegetal, un sistema de aislamiento térmico. Regulará y dará mayor confort al interior de lo que es ese espacio en la construcción. También la acústica, se rebotarán mucho más y se quedarán aislados de esos constantes sonidos de las ciudades urbanas, como son los tráficos, las construcciones, como son, ¿sí?, las personas que pasan por ahí, ¿sí?, circulando, caminando, platicando, en fin, todos los sonidos o ruidos urbanos. Entonces, la naturación extensiva es una capa de protección acústica y térmica, básicamente, que da un aspecto estético, arquitectónico y un ambiente de confort dentro de nuestra edificación. Ahora vayamos con la naturación semi-intensiva. Esta tiene un mantenimiento más periódico. El riego de agua es regular para evitar que la vegetación muera. La vegetación ya son pastos, hierbas y arbustos. El peso saturado es de 200 a 300 kilogramos por cada metro cuadrado. El uso y es un techo verde diseñado, en donde seguramente ya se va a dar, ¿sí?, la oportunidad de que las personas que están en ese edificio, en esa casa, en esa industria, al tener ya este techo verde, puedan salir y tener momentos de esparcimiento en él. Salir y tal vez platicar o tener allí algunas mesas para que salgan y platiquen un rato, o se relajen del estrés de la labor, del día, etcétera. Entonces ya serán espacios diseñados en donde pueden hasta circular personas y estar teniendo algunas actividades. Y la naturación intensiva requiere de un mantenimiento constante, un riego de agua constante. La vegetación pueden ser pasto, arbustos y árboles. Su peso saturado con agua va desde 300 hasta 500 kilogramos por cada metro cuadrado. Y ya es un jardín o parque, en donde aparte de realizar paseos las personas, pueden realizar actividades deportivas como trotar, como andar en bicicleta. Desde luego estas dimensiones ya serán mucho más grandes, pero puede ser hasta un jardín o parque diseñado, esta azotea verde, similar al que vieron ustedes con el Infonavit. El Infonavit, al tener 2,000 metros cuadrados de vegetación, pero 5,000 metros cuadrados, hicieron en esa losa una pista para trotar. También pusieron, sí, un lago artificial que tiene peces y también tienen un huerto, zona para hacer yoga, en fin. Por eso ya se convierte en un jardín o parque de uso, porque se pueden hacer actividades deportivas y actividades recreativas de las personas que vayan a visitar esa azotea verde. Ahora vamos con la parte ya del sistema de impermeabilización. No sin antes comentarles nuevamente que es diseño estructural, tipo de vegetación y desagüe. Tres puntos muy importantes desde el diseño a elegir, o si ya se tiene la losa y se desea convertirla a una losa con azotea verde, tomar en cuenta estos aspectos. Ok, Tecnoply Garden es nuestra tecnología que ofrecemos para lo que es el sistema de impermeabilización para azoteas verdes. Tecnoply Garden. ¿De qué consta esto? Es una membrana asfáltica prefabricada, modificada con polímero SBS, con refuerzo central de tela poliéster no tejida
de gramaje 180 gramos por cada metro cuadrado. Un espesor total de 4 milímetros con acabado en arena sílica. Incluye aditivo antirraíz, la mezcla asfáltica. Este aditivo antirraíz se mezcla, ¿sí?, con el asfalto y sus componentes para que la mezcla ya salga integrada. Importante, diseñado para proteger del paso del agua, permitiendo el desarrollo de la cubierta vegetal, evitando que las raíces de la vegetación dañen el impermeabilizante. El aditivo tiene una reacción, impide que la raíz empiece a penetrar y que la raíz, lo importante es que no la mate, no la envenene, sino simplemente haga que ésta se desplace para los lados y si ya no encuentra área lateral, se regrese hacia la parte superficial, pero no perfore la membrana impermeable. Y con esto, bueno, pues no se interfiere con el crecimiento de las plantas y árboles de raíz profunda. Consta, como les decía, de un refuerzo central embebido entre capa superior e inferior de masa asfáltica modificada con SBS y aditivada con el aditivo antirraíz. El acabado superior, una arena sílica, malla 30 y el acabado inferior, un foil de polietileno. Producto Tecnoply Garden lo hacemos solamente con polímero SBS, su modificación, por las características que generan que se haga la distribución del aditivo antirraíz en todo y cada uno de los centímetros cuadrados de su membrana asfáltica impermeable. El sistema, ¿cómo se desarrolla? Bueno, pues el sistema tenemos una losa de concreto y recuerden, losa de concreto base estructural, entre 175 como mínimo a 250 kilogramos por cada centímetro cuadrado de resistencia estructural a la compresión. Después de ello, en la superficie ya previamente, ¿sí?, tratada, todo lo que es los puntos críticos reforzados como bajadas pluviales, chaflanes, pretiles, elementos empotrados, bueno, pues se coloca un primario asfáltico, primercreto S, primario asfáltico base solvente. Después de ello se coloca la primer membrana prefabricada, que es un manto prefabricado, nombre comercial Tecnoply, reforzado con fibra poliéster de 180 gramos por metro cuadrado, de un espesor total de 3 o 4 milímetros. En este caso, en este boceto, se encuentran ustedes el espesor de 3 milímetros. Con un acabado liso, solamente con un riego de arena sílica sobre la superficie. Esto es como capa base. Posteriormente, se coloca la membrana prefabricada antirraíz Tecnoply Garden de 4 milímetros de espesor. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy colocando una capa base impermeable de 3 milímetros y una capa antirraíz de 4 milímetros, por lo cual el sistema impermeable y antirraíz tiene un espesor total de 7 y puede ser hasta de 8 milímetros de espesor. Después de ello, se coloca, ¿sí?, la lámina drenante de polietileno de alta densidad, que es Geocreto Dren, la cual puede llevar integrado un geotextil no tejido, hecho a base de fibras sintéticas que pueden ser de polipropileno o de poliéster. En nuestro caso lo manejamos con polipropileno y que evitan que el dren, los canales entre cada cono, se empiecen a saturar de los agregados finos de la tierra y solamente pase el agua y drene hacia la bajada pluvial. Este es el sistema completo. Hago nuevamente la descripción. Losa de concreto estructural. Previamente preparada la superficie y todos los puntos críticos. Aplicación de primario asfáltico base solvente. Posteriormente, colocación de capa impermeable de 3 o 4 milímetros reforzada con fibra poliéster con asfalto modificado con estireno butadieno estireno, SBS. Posterior colocación de la capa antirraíz impermeable Tecnoply Garden. Colocación flotada de la lámina de polietileno de alta densidad de cono truncado Geocreto Dren con su geotextil. Y veamos paso por paso lo que se debe de realizar.
Bueno, pues el sistema de aplicación, preparación de superficie, sellado de superficies y resanes con nuestros cementos plásticos asfálticos o con nuestro sellador de poliuretano elástico, plasticreto y policreto respectivamente. Sistema de aplicación completo, aplicación de primario asfáltico, primercreto S, asfalto base solvente. Sistema de aplicación, ya viene lo que es la capa impermeable, una membrana asfáltica de 3 milímetros de espesor reforzada con fibra poliéster, de acabado liso. La aplicación de la membrana prefabricada Tecnoply Garden. La colocación del geocreto DREN. CR significa con refuerzo, ya trae el geotextil integrado. Y esto le recomendamos cuando viene con refuerzo para una vegetación extensiva. Pero cuando se va a hacer una naturación o vegetación semi-intensiva o intensiva, recomendamos que se coloque el geocreto DREN SR, o sea, geocreto DREN sin refuerzo, y se coloque el geotextil geocreto PPR, que es de un gramaje de 200 gramos por metro cuadrado, hecho a base de fibra de polipropileno no tejido para vegetación semi-intensiva e intensiva. Importante, los traslapes. Aquí es un sistema que va flotado y los traslapes deben de ser de 30 centímetros entre cada tramo de nuestro dren, nuestra lámina de polietileno de alta densidad. 30 centímetros, por favor, incidiendo en los conos y quedando estos para evitar en la medida de lo posible el menor desplazamiento de lo que es el dren. Ahí ya se ve una fotografía en donde se muestra el sistema, la colocación del sistema impermeable y antirraíz, la colocación de la lámina drenante, perdón, esta es la lámina drenante y lo que es la colocación del geotextil. Ahí se observa ya el sistema completo. Posterior a ello, bueno, pues ya vendrá la colocación de la tierra vegetal, de tipo de naturación, ¿sí? Hierba, pasto, arbustos, plantas y árboles. Y aquí viene visto de otra forma en un resumen en esta tabla, en esta matriz, lo que es el sistema. Colocación, condiciones del concreto, ¿sí? El acondicionamiento del área, la imprimación de la superficie, la membrana de refuerzo prefabricada, la membrana antirraíz, la colocación de los drenes con su geotextil. Algunos ejemplos de azoteas verdes realizadas con nuestro sistema Tecnoply Garden. Ubicado en Los Cabos, en Baja California Sur, Hard Rock Hotel. Este de reciente inauguración, ¿sí? No lleva un poco más de un año de estar operando. Ahí realizamos, ¿sí?, las impermeabilizaciones de todos los elementos, incluyendo las azoteas verdes. Como pueden ver aquí, por ejemplo, se plantaron palmeras. En ese punto se reforzó especialmente, ¿sí?, con cinturones, cinchos, ¿sí?, de vigas de acero por la parte inferior para tener la resistencia a ese gran peso, ya que se tuvo el dato que aunque las palmeras, bueno, tienen una, sí, gran retención de agua, etcétera, el peso ya cuando empezaran a tener un mayor desarrollo, que de hecho no se plantaron palmeras, sí, nuevas que empezaran su desarrollo, jóvenes, ya eran palmeras que tenían por lo menos, sí, 7 a 8 años de estar creciendo en otros lugares y que ya tenían más de 2 metros de altura y ya el peso era saturado con agua de más de 400 kilos en ese punto, por eso se hizo el refuerzo específico en esas áreas. Se impermeabilizaron con el sistema Tecnoply Garden completo. Algunas otras áreas del hotel se pusieron, sí, algunas pruebas de peso, pruebas hidrostáticas para calcular, muy importante. Recomendamos que las pruebas hidrostáticas se realicen al inicio de la construcción cuando todavía la edificación no esté en operación con los habitantes, con las personas. Importante también, una prueba de agua, háganlo basado en normas, en procedimientos, ¿sí?, para que tengan una seguridad de protección en sus inmuebles. Aquí está ya el proyecto en operación terminado, las azoteas verdes. Otro proyecto, Torres Horizontales Chapultepec, ubicadas en Jalisco. Aunque aquí le pusimos Guadalajara, si no mal ubico, realmente se encuentran ya en la zona de Zapopan, del municipio de Zapopan, no en el municipio de Guadalajara. Pero bueno, este dato será por confirmar.
pero se encuentra en Jalisco, eso es un hecho. En esta edificación, como lo pueden ver, tiene un mezanín, ¿sí? Un área bastante grande de más de 1000 metros cuadrados, en donde cuenta con un roof garden, con áreas de esparcimiento y hasta con una alberca para los habitantes de sus condominios fueran a tener ahí actividades recreativas. Una pequeña pista en donde podían trotar y se realizó la impermeabilización con nuestro sistema Tecnoply Garden, iniciando desde la preparación de superficie, la colocación de la capa impermeable, la colocación de la capa antirraíz, la colocación del dren, el geotextil, la tierra vegetal. Como pueden ver, aquí fue una combinación entre naturación. Tuvo de las tres ahí, extensiva, porque había zonas que solamente tenían pasto, hierbas, semi-intensiva, porque había zonas que tenían arbustos, plantas de ornato, e intensiva, porque hubo puntos en donde tenían, ¿sí?, árboles. Aquí se observa la combinación, los elementos y el resultado final. El Hotel de Bergán Turismo Iberostar Litibú en Nayarit, ubicado en la zona denominada como Nuevo Vallarta. Aquí también, como ven, el diseño desde que se construyó fue concebido como un diseño con azoteas verdes, con espacios de esparcimiento abajo de esas azoteas verdes, como restaurantes y otras zonas de actividades, oficinas, etcétera. Como pueden ver, igual el sistema colocado, el resultado final, las pruebas hidrostáticas y de peso. Y bueno, ahí tuvieron en la mayor parte de esas áreas una naturación semi-intensiva y en una menor parte una naturación intensiva. Hospital Joco de la Ciudad de México. Este proyecto, una losa que no fue diseñada en su construcción para azotea verde. De estas losas, sí, de los principios de los años 60, que se hacían de forma reticular, como paraguas invertidos, en donde la bajada pluvial, lo pueden observar en la parte inferior derecha, está al centro de lo que es esa losa, o sea, losas con refuerzos, con lo que es traves, sí, invertidas, las cuales hacían una especie, bueno, de retícula, de cuadrícula, dividida en charolas de paraguas invertidos, en donde el proyecto fue diseñado porque, si ustedes no lo saben, yo se los comento, en el Hospital del Joco, en la Ciudad de México, ubicado en la zona centro de la ciudad, se llevan muchas personas, ¿sí?, que fueron, ¿sí?, heridas, etcétera, o que tienen problemas de salud, de las cuales sí están ubicadas en o presas en los reclusorios por algún delito inculpadas y pues bueno, ahí se llevan, se tienen pisos dependiendo y zonas, ¿sí?, de su tratamiento que están especialmente dedicadas a las personas que llevan ahí detenidas y que se les da su atención. Y bueno, ellos decían, pues necesitamos que nuestros personal de seguridad que está ahí pues, se relaje un poquito, no pueden salir, están entre cuatro, se estresan mucho, entonces uno de los objetivos de esta azotea verde fue que pudieran salir y tener un paseo, una caminata en la azotea, el personal de seguridad, los elementos de seguridad que resguardan a lo que son las personas que van a cuidar ahí y atender, que principalmente son personas, pues bueno, que tienen alguna culpabilidad o están en proceso de algún juicio por un delito. Entonces, se solicitó la azotea verde, pero encontrarán ustedes un detalle. Una bajada pluvial diseñada para una losa, las charolas de paraguas invertidos eran de 150 metros cuadrados promedio. Y no dijimos que en una azotea verde debe de haber por lo menos una por cada 50 metros cuadrados. Y aquí había una por cada 150 metros cuadrados. Y no se podía realizar algún otro diseño porque el hospital estaba en operación. Romper losa, meter otra instalación hidráulica, no se pudo. Entonces, de principio, las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal querían que ahí se tuviera prácticamente un bosque, porque resistía estructuralmente y todo, pero les dijimos, si no se pueden poner por cada 50 metros cuadrados una bajada pluvial, no puedes poner un bosque, mucho menos, ¿sí?, un jardín. Vas a poner una naturación extensiva. Vean el resultado final, el tipo de naturación que se dio.
plantas, ¿sí? De ornato de zonas semidesérticas, las cuales requieren muy poca agua. Vean, el Hospital Joco. Centros comerciales, ubicados, por ejemplo, aquí en la ciudad de la Eterna Primavera, en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Centro Comercial Averanda. Lo ubicarán y si no, bueno, pues les doy la referencia sobre la carretera, ¿sí? Cuernavaca-Acapulco, se encuentra ubicado en sentido Cuernavaca-Ciudad de México, ¿sí? De ese lado, al lado del Centro Comercial Galerías, ya muy conocido, el Centro Comercial Averanda. Vean, hicieron una combinación. De hecho, si ustedes observan esta fotografía, se puede, sí, hacer remembranza tal vez de los jardines colgantes de Babilonia con este tipo de jardines. Bueno, allá de hecho en Cuernavaca, si uno sí, come una fruta y tira las semillas en un pedazo de tierra, puede que en poco tiempo nazca ahí un árbol de ese fruto por las condiciones ambientales y el tipo de tierra y nutrientes. Town Square, centro comercial ubicado en Metepec, Estado de México. Igual una losa, ¿sí? O una azotea verde, ya que abajo de esta superficie sí, existe un estacionamiento subterráneo. Entonces, combinado, ¿sí? Con naturaleza extensiva, semi-intensiva, intensiva y hasta con, ¿sí? Un lago artificial. Aquí vean los elementos de ese centro comercial. Otro de los proyectos, uno muy reciente, ¿sí? Lo que es Avenue Polanco, un desarrollo habitacional de condominios, los cuales, ¿sí? Igual incluyen, ¿sí? Azotea verde, ya que este patio, abajo de él, hay 5 niveles de estacionamiento. Hicieron con una naturación, ¿sí? Extensiva, o sea, un peso por metro cuadrado en promedio, ya saturados de agua, mínimo de 400 kilogramos por cada metro cuadrado. Vean árboles endémicos que ya tienen alturas hasta de 4 metros y que se va controlando su crecimiento con un mantenimiento constante, la poda de estos para que no rebasen esas alturas. Ok, con esto hemos terminado la presentación del día de hoy. Daremos este espacio para que nos puedan, con sus preguntas, dar la oportunidad de contestar la mayor parte de ellas. Comenzamos nuestras preguntas. ¿Se puede aplicar un sistema de azotea verde sobre un losacero con un firme de 5 centímetros? Ok, revisar con tu, ¿sí? Ingeniero de estructura si es a losacero con ese concreto estructural y ese espesor, tiene una resistencia a una carga muerta de qué cantidad de kilogramos por metro cuadrado. Y si esto cumple por lo menos con 100 kilogramos de resistencia por metro cuadrado, podrás colocar una azotea verde, pero que sea extensiva. Si resiste menos de ello, no se puede colocar azotea verde. Y si resiste mayor peso, que aunque por el espesor de 5 centímetros creo que es muy bajo, lo mínimo deberían de ser 10, pudiera colocarse. Pero sí, sí se puede colocar, siempre y cuando lo revises en base a los puntos que hemos comentado con los proyectistas e ingenieros estructuristas de esa obra. ¿No influye la temperatura del ambiente en la cantidad en centímetros de tierra? ¿Es lo mismo en Acapulco que en Ciudad de México? Sí, las condiciones ambientales influyen en lo que es el tipo de vegetación y la necesidad del espesor de la capa de tierra. Como bien lo comentaste, no es lo mismo el tipo de naturación que se pudiera colocar en un lugar tropical como es Acapulco o en la Ciudad de México. Pero depende mucho más, no nada más del ambiente, porque puedes llegar a tener temperaturas de 30 grados en la Ciudad de México o en Acapulco. Más bien depende de todas las partes que te dijimos, diseño de estructura, tipo de vegetación, desagües y lo que es muy importante, los beneficios que quieras aportar. Mientras tengas mayor maturación, más beneficios ambientales tendrás. ¿El geocreto DREN no va fijado a la base? ¿Únicamente se coloca flotado? ¿Esto no se mueve con el tiempo? Si es un sistema flotado, no se fija la base, solamente sus traslapes
Reiteramos, deben de ser de 30 centímetros, incidiendo los contruncados para que no tenga movimiento. Si se desea, se puede reforzar para evitar cualquier movimiento con un cordón de sellador de poliuretano, policreto, ¿sí? En el momento de estar haciendo las operaciones y movimientos. Y con el peso de la tierra vegetal se quedará inmóvil. Si se requiere, se podrá en los pretiles fijar con una guía tipo botaguas, con una tira de aluminio o de un metal que no se corroa, y se tendrá ya la fijación básicamente nada más en los extremos, pero el sistema es flotado. ¿Cómo debe ser la recepción de las coladeras? Ok, cualquier coladera como mínimo debe tener 4 pulgadas, son las más comunes, 4 pulgadas de diámetro. Pueden existir hasta de 6 pulgadas, pero las más comunes son las de 4 pulgadas. ¿Cómo debe hacerse la recepción? El sistema se impermeabiliza primero sellando la unión entre tubería, que puede ser de PVC hidráulico o puede ser de acero de fundición, en donde tiene la unión con el concreto de la losa base. Ahí se realizará un perfecto sellado con un sellador de poliuretano elástico. Posterior a ello, se colocará ya el refuerzo con manto prefabricado liso arenado de 3 o 4 milímetros de espesor, realizando los cortes a la medida adecuada. Entonces se debe de reforzar primero sellando con sellador elástico la unión entre tubería y concreto, y posteriormente con varias capas, al menos 2, de impermeabilizante antes de colocar el sistema normal. Y recuerden, mínimo de 4 pulgadas. Nos hemos encontrado actualmente diseños de jardineras que lo que le hacen es muchas pequeñas coladeras de 1 pulgada y que no son lo suficientemente adecuadas en muchas de las ocasiones para el desalojo de agua pluvial. ¿Las dos carpetas impermeables a instalar se colocan traslapadas? Ok, la persona que hace esa pregunta fue muy observador porque solamente en una fotografía salió esta colocación, disposición. En la fotografía se ve colocada de forma cruzada, aunque también se pueden colocar de forma transversal una tras otra con una separación entre los traslapes mínimos de 30 centímetros. ¿De qué depende la decisión de colocarla traslapada o cruzada? De la dimensión de la losa. Yo les recomendaría que en una losa demasiado extensa, mayor a 300 metros cuadrados, las coloquen transversales, y en una losa menor a 300 metros cuadrados se puede colocar cruzada. Los dos sistemas son eficientes, pero si es mayor el área puede tener mayores movimientos estructurales. Entonces, al hacerla de forma transversal, nada más diferenciada entre traslape y traslape, 30 centímetros de primera con segunda capa como mínimo, se evitará sí, esfuerzo de tensión a los movimientos de expansión y contracción del sistema. En caso de tener losas inclinadas, ¿cuál sería la pendiente máxima para poder aplicar el sistema? Muy buena pregunta. La pendiente en losas de azotea para que tenga un perfecto desagüe, las aguas pluviales, es mínimo de el 2% por cada metro lineal. Esto es aproximadamente 1.2 centímetros por cada metro lineal. ¿Qué quiere decir? Si fuera de 10 metros lineales esa losa, tendría 12 centímetros aproximadamente desde el punto cero hasta el punto más alto. Eso para losas normales, sin ninguna, sí, cuestión que requiera mayor. Para losas verdes, azoteas verdes, ¿qué se requiere? Un promedio de entre 2 a 5%. Lo ideal es que tenga 5% como mínimo, pero por la extensión puede llegar a tener hasta mayores pendientes, pero como mínimo 5%, lo cual el 5% te genera aproximadamente pendientes por metro lineal de entre 2.1 a 2.3 centímetros. Las instalaciones hidráulicas se pueden colocar encima del Tecnoplay Garden para que queden ocultas con la tierra. Sí, correcto. Así como lo mencionas, quedan sobre el sistema impermeable las instalaciones hidráulicas para el riego, para el riego. ¿Por qué? Porque si llega a haber alguna ruptura, ¿sí? Aunque empiece a saturarse, será mucho más sencillo llegar, detectarla y arreglarla sin necesidad de romper el sistema de impermeabilización. Sí, todo lo que es cuando un sistema de azotea verde se le coloca un sistema de riego automatizado, toda la instalación hidráulica irá ya sobre el manto impermeable,
colocando en cada punto de soporte de este sistema, ¿sí? Refuerzos. No basta con uno o dos lienzos, sino se colocan refuerzos extras para evitar que con el movimiento pueda empezar a tener un esfuerzo mayor y pueda empezar a generar alguna falla en el sistema de impermeabilización. Indicas que se necesita colocar una membrana de 3 milímetros en un inicio. Si se omite esa parte, ¿qué pasa? Correcto. Seguramente es porque le pasó al primo de un amigo una situación, ¿verdad? De este tipo. En muchas ocasiones, por ahorrar dentro de los diseños, colocan sistemas sencillos, solo con la capa antirraíz o en muchas ocasiones solamente con una capa de impermeabilización lisa arenada, sin aditivo antirraíz, porque se comenta que solo va a haber pasto. Ok, en base a la información que les proporcionamos, el peso, el sistema está diseñado desde una naturación extensiva, semi-intensiva o intensiva para resistir ese peso que va a tener. Sí, esa carga pasiva que puede ser desde 100 kilogramos hasta 500 kilogramos por metro cuadrado. Lo que es los 7 u 8 milímetros de capa impermeable y antirraíz te dan no nada más la resistencia a la filtración de agua, te dan la resistencia mecánica a cualquier punto de tu azotea verde. Por eso si tú decides colocar, no te digo que no te vaya a funcionar, pero corres un riesgo de que vaya a poder existir alguna falla, no nada más en el uso u operación. Recuerden que hay muchas de esas azoteas verdes que son colocadas en zonas sísmicas como la Ciudad de México y que en algún momento si hay una de estas situaciones de emergencia, un sismo y llega a afectarse la estructura, esas dos capas te pueden dar tiempo para evitar que empiece la filtración de humedad y puede haber mayores consecuencias a ello. Es por poner un ejemplo, pero hay muchos otros más en donde nuestra recomendación siempre será colocar las dos capas de membrana asfáltica impermeable para asegurar la resistencia mecánica a la operación de esa azotea verde. La malla no tiene aditivo antirraíz, termina penetrada por las raíces. ¿Esto afecta? Correcto, al decir la malla, quiero pensar yo que dices el geotextil, ¿sí? Que genera una superficie drenante de los finos de la tierra para evitar el taponeo de los drenes. No, esta no tiene aditivo antirraíz. Esta puede ser perforada por lo que es las raíces, ¿sí? De crecimiento descendente, puede ser perforada, ya que recordemos que es una malla no tejida y aunque sí tiene mucha resistencia al punzonamiento y más cuando colocas nuestro geocreto PPR 200, que es de 200 gramos por cada metro cuadrado de gramaje, la resistencia se vuelve mucho mayor que el normal, que es de menor gramaje. Pero respondiendo a la pregunta, no. Lo que es el geotextil no tiene aditivo antirraíz. ¿Cómo se repara el sistema cuando ya está terminado y rompen en varias áreas, por ejemplo, para realizar pasos eléctricos? Ok, si por alguna situación se tiene que romper el sistema, se tendrá que informar a lo que es el contratista aplicador y este realizará la labor de volver a sellar esa zona en específico. Recuerden siempre, personal calificado para poder realizar los trabajos de reparación en cualquier sistema, aunque la recomendación es que no vaya a existir trabajos posteriores de reparación que puedan dañar nuestro sistema para azotea verde. ¿Cómo se determina la cantidad de tierra por metro cuadrado? Con tu especialista en naturación, él realizará, en base a la elección del tipo de naturación que tú requieras, que desees o que pueda, ¿sí? Desarrollarse en la zona geográfica donde se encuentre ubicada la azotea verde, él te indicará cuáles son las alturas, los espesores y qué tipo de tierra, qué nutrientes llevará para que tú tengas tu azotea verde siempre en excelentes condiciones en cualquier temporada del año. Realizando la respuesta es asesorándote con tu empresa que vaya a colocar la naturación. En el caso de techos verdes, en donde se va a colocar un huerto u hortaliza, ¿qué problema hay con las raíces de los vegetales? Generalmente las raíces de los vegetales, de la mayor cantidad de vegetales, no son raíces, ¿sí? Que tengan un crecimiento tan profundo. Hay que buscar en base al tipo de, ¿sí?
de verduras, frutos, vegetales que vayas a tener en el huerto, cuál es el espesor de tierra mínimo, el tipo de nutrientes, y estos seguramente tienen un crecimiento superficial. No llegarán a tener un impacto con las raíces para afectar el sistema antirraíz. ¿Es posible invertir el orden de los mantos prefabricados, es decir, primero el garden y después el manto impermeable? Claro que se puede. No te lo recomendamos que lo hagas, porque el producto que va a tener contacto con la raíz debe ser el manto antirraíz colocado como segunda capa impermeable. Cuando tú pones el primero, que no tiene aditivo antirraíz, como capa superior, al romperse este por la raíz, empezará a penetrar y a haber humedad entre ambas capas. Recuerden, la humedad entra en un punto y se empieza a distribuir hacia donde encuentre camino, que seguramente es hacia la parte de la bajada pluvial. Y esta agua entrampada entre las dos capas de impermeabilización, la normal y de antirraíz, te puede empezar a generar problemas de desprendimiento en los traslapes y por ende filtraciones de humedad. Entonces no te recomiendo que lo hagas en forma invertida. Te recomiendo que sigas nuestra recomendación en el orden indicado en esta presentación y en nuestra ficha técnica. ¿Cuál es la garantía que se otorga al sistema? ¿Qué mantenimiento debe darse? ¿Y qué procede después de que finiquite la garantía? La garantía del sistema, específicamente por lo que es la efectividad del aditivo antirraíz, es de 12 años. Aunque esto no quiere decir que solamente a los 12 años tengas que volver a cambiar. Tal vez en esos 12 años ya tus raíces ya tuvieron el crecimiento hacia la dirección que ellas lograron crecer y ya no están creciendo de forma descendente. Entonces te puede durar mucho más. Yo he tenido experiencias en donde llevan 20 años los sistemas colocados antirraíz sin haberles hecho ningún mantenimiento, cambio alguno, ya que al estar cubiertos con tierra vegetal, con el pasto, hierbas, plantas o arbustos, el principal deterioro que sufren estos mantos al estar expuestos a la intemperie es los rayos solares, y al no estar expuestos a rayos solares alargan su vida útil. Pero nosotros en Curacreto te garantizamos que la actividad del aditivo antirraíz, después de colocar tu sistema, tendrá una durabilidad mínima de 12 años. ¿Se puede aplicar Tecnoplay Garden en jardineras? Sí, sí se puede aplicar en jardineras, si estas jardineras están diseñadas para tener plantas o el sistema de vegetación, como cualquiera de los tres que lo hemos comentado, y el peso de estos va a ser de 100 a hasta 500 kilogramos por cada metro cuadrado de jardinera. Vuelvo a tomar el ejemplo del Hard Rock en Los Cabos, Hotel Hard Rock en Los Cabos. Como viste, había, ¿sí?, unas jardineras en donde se plantó una palmera. En esta se colocó el sistema Tecnoplay Garden completo. ¿Este sistema en jardineras es con las geomembranas o sin las geomembranas? El sistema es completo para que tengas todos los beneficios que aporta, que es resistencia a las filtraciones de agua, resistencia al crecimiento de raíces, desalojo eficiente de lo que es el agua de riego o agua, ¿sí?, de precipitaciones pluviales. Con el sistema completo tienes todos estos beneficios. Si tú eliminas alguno de estos elementos, entonces no tendrás todos estos beneficios y podrás tener problemas en un mediano plazo por filtraciones o por efectos de ruptura de tu sistema impermeable. ¿En qué etapa del sistema se propone realizar la prueba de inmersión? La prueba de inmersión se realiza después de colocado tu manto prefabricado antirraíz. En ese momento puedes realizar una prueba hidrostática o una prueba de peso sobre el sistema. Una vez que colocas, ¿sí?, la capa antirraíz, el manto prefabricado. Y recuerden seguir las normas. Los tiros de esta cantidad de agua no deben de rebasar los 10 centímetros de altura. No deben de rebasar desde la pendiente cero, que es la bajante pluvial, hasta el extremo donde alcancen hasta 5 centímetros de altura. Y no deben de rebasar las 48 horas.
De hecho, aquí encontramos dos partes. Por ejemplo, en la norma ASTM indica que máximo deben de ser 24 horas para evitar algún daño, ¿sí?, a la estructura. En la norma ambiental 013 del Distrito Federal indica 48 horas. Yo les diría que basen esto en base a la asesoría de nosotros los proveedores de su tipo y diseño y resistencia estructural, cuánto tiempo. Realmente si un sistema va a fallar, créanme que no va a necesitar más de 24 horas para que empiecen las filtraciones de agua. Es más, si el sistema está mal colocado, tiene una falla, a un par de horas empiezan las filtraciones de humedad. En la unión de azotea con pretiles o muros, ¿cómo se debe tratar para evitar que suba la humedad? Llegas con tu sistema de impermeabilización hasta 10 centímetros arriba del nivel de tierra. De 10 como mínimo, pueden ser más, pero 10 como mínimo arriba del nivel de tierra que vayas a tener. Hasta ahí llegas tu sistema de impermeabilización para que el agua pluvial no vaya a poder rebosarse a través de tu sistema impermeable por el pretil, o para que el agua de riego, al salpicar esas áreas, no vaya a meterse por debajo de tus membranas asfálticas impermeables. Respuesta: por lo menos 10 centímetros arriba del nivel de tierra. Vi árboles en una de las diapositivas. Estos requieren bastante profundidad para crecer. ¿Nos pueden volver a señalar lo que se tiene que realizar para que los árboles puedan crecer en las azoteas? Sí, necesitas tú por lo menos 60 centímetros de tierra vegetal y los nutrientes adecuados y el riego constante para el crecimiento de estos árboles. Y estarlos podando constantemente para que la altura de ellos no rebase los 4 metros, ya que arriba de los 4 metros, aparte del peso, por los vientos en el lugar, puede tener riesgos de seguridad, en el cual un árbol puede desenraizarse y caer y causar un accidente. Entonces, repito las condiciones: mínimo 60 centímetros de altura de tierra vegetal, y el mantenimiento debe evitar que estos árboles crezcan a más de 4 metros de altura para riesgos de seguridad por el peso y por los vientos en la zona. Bueno, pues hemos llegado al final de este seminario. Nuevamente agradecemos de su tiempo y esperamos que la presentación haya sido de su agrado. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden, Curacreto es una solución para cada construcción. Síganos a través de Twitter, a través de Facebook y en Curatubi, en YouTube, para que puedan enviarnos sus preguntas y nos digan qué temas resultan de interés para los siguientes webinars. Los esperamos. Gracias, saludos y que tengan muy buenas tardes. Todo. Servidor Israel Hernández. Hasta luego. Curacreto, una solución para cada construcción.